El 70% de los hombres mayores de 50 años tiene algún grado de disfunción eréctil. 70%. Y la mayoría nunca lo menciona en consulta. Lo ocultan, lo minimizan o simplemente asumen que es inevitable, que es lo normal de la edad. Hoy te voy a demostrar que eso es mentira, que la ciencia tiene respuestas concretas y que hay hombres de 65, de 70 y hasta de 75 años con una función eréctil perfectamente activa, no por suerte ni por genética privilegiada, sino porque tomaron decisiones específicas que voy a explicarte en los próximos minutos. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no lo encontrarás en ninguna otra parte con este nivel de claridad. Antes de hablar de soluciones, necesito que entiendas qué pasa exactamente dentro de tu cuerpo cuando la erección falla. Porque si no entiendes el mecanismo, ningún remedio va a tener sentido para ti. Una erección no es un evento mecánico, es un evento vascular y neurológico de alta precisión. Cuando hay estimulación, el cerebro envía una señal que viaja por el nervio pélvico hasta el pene. Esa señal activa la liberación de una molécula llamada óxido nítrico. El óxido nítrico relaja el músculo liso de las arterias del tejido eréctil, el cuerpo cavernoso, y permite que la sangre entre con presión. El tejido se llena, se comprime contra la túnica albuginea, eso bloquea el retorno venoso y ahí tienes la erección. Ese proceso depende de 4 variables: circulación arterial, niveles de óxido nítrico, testosterona funcional y sistema nervioso. Si cualquiera de esas 4 falla, la erección falla. Ahora bien, ¿por qué después de los 50 ese sistema empieza a fallar con más frecuencia? 3 razones principales. Primero, el envejecimiento vascular. Las arterias pequeñas que irrigan el pene tienen un diámetro de apenas 1 a 2 milímetros. Son las primeras en sufrir cuando hay aterosclerosis, es decir, acumulación de placa en las paredes arteriales. Y aquí hay un dato que pocos médicos mencionan a sus pacientes. La disfunción eréctil de origen vascular precede en promedio 3 a 5 años a un infarto cardíaco o un evento cerebrovascular. Es decir, el pene es el primer órgano en avisarte que tus arterias están en problemas. Si la erección está fallando, el corazón podría ser el siguiente. No lo digo para asustarte. Lo digo para que tomes esto en serio, porque los que lo toman en serio tienen mejores resultados cardiovasculares también. Segundo, la caída de testosterona. A partir de los 35 años, el nivel de testosterona total cae aproximadamente un 1% anual. A los 50 ya puedes haber perdido entre el 15 y el 20% de tu producción máxima. A los 60 hasta el 30%. Pero no es solo la testosterona total lo que importa, es la testosterona libre, porque gran parte de la testosterona en sangre está unida a una proteína llamada SHBG, globulina transportadora de hormonas sexuales. Y esa proteína aumenta con la edad, entonces tendrás menos testosterona total y encima más porcentaje de ella estará inactiva, atrapada por la SHBG. El resultado, menos deseo, menos sensibilidad y menos capacidad eréctil. Tercero, el daño endotelial acumulado. El endotelio es la capa interna de tus arterias, es la fábrica de óxido nítrico y el endotelio se daña con el tiempo si estás expuesto a factores como glucosa elevada, presión arterial alta, tabaco, inflamación crónica o sedentarismo. Cuando el endotelio está dañado, produce menos óxido nítrico. Sin óxido nítrico no hay relajación arterial. Sin relajación arterial no hay erección. Es así de directo. Ahora, la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Entonces, ¿por qué algunos hombres de 70 años siguen teniendo erecciones sin ningún problema? No es magia. No es genética excepcional en la mayoría de los casos. Es el resultado de un conjunto de variables que se han mantenido bajo control a lo largo de los años. Voy a darte los 5 factores que distinguen a esos hombres. Factor 1, presión arterial controlada. La hipertensión arterial es uno de los enemigos más silenciosos de la función eréctil. Daña el endotelio, reduce la capacidad de dilatación arterial y además, irónicamente, muchos de los medicamentos que se usan para tratarla, particularmente los beta bloqueantes y los diuréticos tiazídicos, tienen como efecto secundario directo la disfunción eréctil. Los hombres que mantienen su presión por debajo de 120/80 sin necesidad de medicación o con medicación que no compromete la erección tienen una función eréctil
significativamente mejor a los 70 que quienes llegan con hipertensión no controlada. Factor 2. Sin diabetes ni prediabetes. La glucosa elevada daña directamente los nervios y los vasos sanguíneos. El 75% de los hombres diabéticos desarrolla disfunción eréctil y el daño es doble, vascular y neurológico. La neuropatía diabética afecta los nervios autonómicos que controlan la erección. Los hombres que mantienen su hemoglobina glicosilada por debajo de 5.7, que es el rango normal, conservan su función eréctil mucho mejor a largo plazo. Y hay buenas noticias. La prediabetes es completamente reversible con los hábitos correctos. Factor 3. Peso corporal saludable. El tejido graso, especialmente la grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos abdominales, es metabólicamente activo. Produce una enzima llamada aromatasa. La aromatasa convierte la testosterona en estrógeno. Más grasa visceral equivale a más aromatasa, lo que significa menos testosterona activa y más estrógeno en un hombre. Ese desequilibrio hormonal afecta directamente el deseo y la función eréctil. Un hombre con un perímetro de cintura por encima de 102 centímetros tiene niveles de testosterona libre significativamente más bajos que uno con cintura saludable independientemente de su edad. Factor 4. Actividad física consistente. Este es quizás el factor más poderoso y el más respaldado por la evidencia. El ejercicio aeróbico regular, al menos 150 minutos semanales de intensidad moderada, mejora la función endotelial, aumenta la producción de óxido nítrico, reduce la presión arterial, mejora la sensibilidad a la insulina y eleva los niveles de testosterona libre. Un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine demostró que hombres sedentarios que adoptaron un programa de ejercicio aeróbico durante 3 meses mejoraron su función eréctil de forma equivalente a tomar sildenafil en dosis baja. Y el ejercicio no tiene efectos secundarios negativos. Factor 5. Sueño de calidad. Este es el menos conocido y uno de los más importantes. Durante el sueño profundo, específicamente en las fases de sueño REM, ocurren entre 3 y 5 erecciones nocturnas. Eso no es aleatorio, es mantenimiento activo del tejido eréctil. El cuerpo oxigena el tejido cavernoso y mantiene la flexibilidad de las arterias peneanas. Cuando el sueño es fragmentado, cuando hay apnea obstructiva del sueño, que es extremadamente común en hombres mayores de 50 con sobrepeso, esas erecciones nocturnas desaparecen o se reducen y sin ese mantenimiento nocturno el tejido eréctil pierde elasticidad con el tiempo. Un hombre con apnea del sueño no tratada tiene niveles de testosterona crónicamente bajos y una función eréctil progresivamente peor. Tratar la apnea puede mejorar la función eréctil de forma notable en 6 a 12 meses. Ahora entramos en la parte que más te interesa. ¿Qué puedes hacer hoy de forma natural, con base científica, para recuperar o mejorar tu función eréctil? Voy a darte esto en orden de evidencia, de mayor a menor respaldo científico. No te voy a hablar de hierbas con estudios dudosos o suplementos de moda sin sustancia, solo lo que tiene evidencia real. Número 1. L-arginina y L-citrulina. La L-arginina es el precursor directo del óxido nítrico en el endotelio. Sin suficiente L-arginina, no hay suficiente óxido nítrico. El problema con suplementar L-arginina directamente es que una parte significativa se degrada en el intestino antes de llegar al torrente sanguíneo. La L-citrulina, que se encuentra en altas concentraciones en la sandía, se convierte en el riñón en L-arginina con una biodisponibilidad mucho mayor. Estudios clínicos han demostrado que la suplementación con L-citrulina en dosis de 1.5 a 3 gramos diarios mejora la rigidez eréctil en hombres con disfunción eréctil leve a moderada en un plazo de 4 a 8 semanas. No es una pastilla mágica, pero los datos son reales y no tiene interacciones farmacológicas importantes. Número 2. Control radical del azúcar. Ya mencioné la diabetes, pero quiero ir más allá.
Incluso sin diagnóstico de diabetes, los picos de glucosa postprandial, es decir, después de comer, generan inflamación endotelial. Y esa inflamación acumulada durante años destruye la capacidad eréctil silenciosamente. La estrategia más efectiva para reducir esos picos es simple: comer los carbohidratos al final de la comida, no al principio. Comenzar por las proteínas y las verduras. Ese solo cambio en el orden de la ingesta reduce el pico glucémico hasta en un 37% según estudios recientes. Sin cambiar los alimentos que comes, solo el orden. Añade a eso una caminata de 10 a 15 minutos después de comer y reduces el pico glucémico en otro 30% adicional. Número 3. Entrenamiento de fuerza. El ejercicio aeróbico mejora la función cardiovascular y endotelial, pero el entrenamiento de resistencia, el trabajo con pesas o con el propio peso corporal, tiene un efecto adicional. Estimula la producción de testosterona. Los ejercicios compuestos que involucran grandes grupos musculares, como sentadillas, peso muerto, press de banca y remo, generan el mayor estímulo hormonal. Y el efecto no requiere entrenar como un atleta profesional. 3 sesiones semanales de 40 a 50 minutos son suficientes para ver resultados hormonales medibles en 8 a 12 semanas. Número 4. Reducción del cortisol crónico. El cortisol y la testosterona comparten la misma cadena de síntesis, el mismo precursor, que es el colesterol. Cuando el cuerpo está bajo estrés crónico, prioriza la producción de cortisol sobre la testosterona. Es una respuesta evolutiva. En una situación de amenaza, sobrevivir es más urgente que reproducirse. El problema es que el estrés crónico moderno, laboral, financiero, relacional, mantiene el cortisol elevado de forma sostenida. Y eso suprime la testosterona de forma continua. La reducción del cortisol no es un lujo de bienestar, es una intervención endocrinológica. Las herramientas con mayor evidencia son la meditación de atención plena practicada al menos 15 minutos diarios, la respiración diafragmática lenta y la limitación de cafeína después del mediodía, porque la cafeína tardía eleva el cortisol nocturno y fragmenta el sueño. Número 5. Vitamina D. Existe una correlación muy bien documentada entre déficit de vitamina D y niveles bajos de testosterona. Los receptores de vitamina D se encuentran en las células de Leydig, que son las células testiculares productoras de testosterona. Un hombre con vitamina D por debajo de 20 nanogramos por mililitro tiene en promedio un 30% menos de testosterona total que uno con niveles óptimos entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. Y el déficit de vitamina D es extremadamente prevalente. Se estima que afecta entre el 40 y el 70% de los hombres adultos, dependiendo de la latitud geográfica y los hábitos de exposición solar. La suplementación con vitamina D3 en dosis de 2.000 a 4.000 UI diarias, ajustadas según análisis de laboratorio, es una de las intervenciones más costo efectivas disponibles. Número 6. Zinc. El zinc es cofactor indispensable en la síntesis de testosterona. Un déficit de zinc, incluso leve, produce una caída medible en los niveles de testosterona. Los alimentos más ricos en zinc biodisponibles son las ostras, que tienen el contenido más alto por peso de cualquier alimento, seguidas de la carne roja, el marisco, las semillas de calabaza y los huevos. Si el consumo de estos alimentos es bajo, la suplementación con zinc citrato o zinc bisglicinato en dosis de 25 a 40 miligramos diarios puede ser beneficiosa. No más que eso, porque el exceso de zinc interfiere con la absorción de cobre. Número 7. Eliminación del tabaco. Este es innegociable. El tabaco daña el endotelio de forma directa e irreversible con el tiempo. Las sustancias del humo del tabaco generan radicales libres que oxidan el óxido nítrico antes de que pueda actuar sobre el músculo arterial. Un fumador tiene el doble de riesgo de disfunción eréctil que un no fumador de la misma edad.
Y la buena noticia documentada es que dejar de fumar produce mejoras medibles en la función eréctil en 3 a 6 meses, incluso después de años de exposición. El endotelio tiene capacidad de recuperación, pero solo si eliminas el agente dañino. Número 8. Reducción del alcohol. El alcohol es tóxico directo para las células de Leydig, las productoras de testosterona. El consumo crónico de alcohol reduce los niveles de testosterona, aumenta la conversión de testosterona a estrógeno vía aromatasa hepática y daña el sistema nervioso autónomo que regula la erección. El consumo considerado de bajo riesgo es de no más de 2 unidades de alcohol diarias y preferiblemente con días de abstinencia semanales. Por encima de eso, el impacto hormonal y vascular es progresivo y medible. Número 9. Ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel no son solo para mujeres. El músculo pubococcígeo y el músculo bulbo esponjoso tienen un papel directo en la rigidez y la duración de la erección. Estos músculos comprimen las venas que drenan el pene durante la erección, ayudando a mantenerla. Un estudio publicado en la revista BJU International demostró que los ejercicios perineales, los de Kegel masculinos, restauraron la función eréctil normal en el 40% de los pacientes con disfunción eréctil y mejoraron significativamente al 33% adicional. La técnica correcta: contraer los músculos que usarías para detener la orina, sostener 3 segundos, liberar, repetir, 3 series de 10 repeticiones, 3 veces al día. En 3 meses verás resultados medibles. Número 10. Exposición al frío y función testicular. Los testículos necesitan estar entre 2 y 4 grados Celsius por debajo de la temperatura corporal para funcionar correctamente. Por eso están fuera del cuerpo. El uso prolongado de ropa interior ajustada, los baños calientes frecuentes, el calor ambiental prolongado sobre la zona genital y el sedentarismo que genera calor pélvico constante, todo eso reduce la función testicular y la producción de testosterona. La incorporación de duchas frías o simplemente la reducción de la exposición térmica crónica en esa zona tiene efectos reales sobre los niveles hormonales. Hablemos ahora de alimentación de forma específica, porque hay alimentos que tienen impacto demostrado sobre la función eréctil y otros que la sabotean silenciosamente. Los alimentos que más favorecen la función eréctil son los que protegen el endotelio y elevan la disponibilidad de óxido nítrico. Las verduras de hoja verde oscura como la rúcula, la espinaca y el apio son particularmente ricas en nitratos dietéticos, que el cuerpo convierte en óxido nítrico de forma eficiente. El chocolate negro, con más de 70% de cacao, contiene flavonoides que mejoran la función endotelial. El ajo tiene un efecto vasodilatador documentado. Los frutos rojos, especialmente los arándanos y las fresas, son ricos en antocianinas que protegen el endotelio del daño oxidativo. El aceite de oliva virgen extra tiene efectos antiinflamatorios sobre los vasos sanguíneos. Y los huevos son una fuente óptima de colesterol, que es el precursor de todas las hormonas esteroideas, incluyendo la testosterona. Los alimentos que más sabotean la función eréctil son los ultraprocesados altos en azúcares refinados y grasas trans, porque generan inflamación endotelial crónica. El consumo elevado de soja y productos derivados puede tener efectos estrogénicos leves por sus fitoestrógenos. La comida rápida y los aceites vegetales refinados, ricos en omega 6, generan un perfil proinflamatorio que daña progresivamente los vasos sanguíneos. Llegados a este punto, necesito ser directo sobre algo muy importante. Los hábitos y los suplementos naturales son poderosos, pero tienen un techo. Si la disfunción eréctil es de inicio reciente y severo, si no puedes lograr ninguna erección, si hay dolor, si notas una deformación en el pene o si los cambios de hábitos después de 3 meses no producen ninguna mejora, necesitas evaluación médica. Punto. Y cuando vayas, sabe qué pedir. Exige una analítica completa que incluya testosterona total y libre, SHBG, hormona luteinizante o LH, prolactina, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico completo,
función tiroidea, vitamina D y zinc sérico. Esos marcadores te dan el mapa completo de qué está fallando hormonalmente y metabólicamente. Sin esos datos, cualquier tratamiento es un disparo al aire. Si la testosterona libre está baja y los síntomas son consistentes, la terapia de reposición de testosterona es una opción médica legítima que en muchos casos cambia radicalmente la calidad de vida. No es trampa, es medicina. Pero requiere supervisión médica adecuada por sus efectos sobre la próstata, la fertilidad y el hematocrito. Quiero dejarte con esto antes de que termines de ver este video. La función eréctil no es vanidad, no es un capricho, es un marcador de salud cardiovascular, metabólica, hormonal y neurológica. Un hombre que cuida su función eréctil está al mismo tiempo protegiendo su corazón, su cerebro, su metabolismo y su calidad de vida general. Los hombres que a los 70 años siguen con una función eréctil activa no ganaron la lotería genética. Tomaron decisiones, año tras año. Decidieron moverse cuando podían quedarse quietos. Decidieron dormir cuando podían trasnochar. Decidieron comer bien cuando era más fácil no hacerlo. Decidieron gestionar el estrés cuando el mundo los empujaba a ignorarlo. No te estoy pidiendo que seas perfecto, te estoy pidiendo que seas consciente, porque ahora tienes la información. La ignorancia ya no es una excusa válida. Elige uno de los hábitos que mencioné hoy, solo uno. El que te parezca más manejable, empiézalo esta semana. En 3 meses evalúas y después añades otro. Así funciona el cambio real, no en un estallido de motivación que dura 4 días, sino en decisiones pequeñas repetidas hasta que se vuelven automáticas.